Buenas, vamos a ver esto que nos quedó de la clase pasada el lunes, que es cómo desde un cliente puedo enviarle datos a un servidor. Hablamos siempre de la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Es la arquitectura base de los sistemas web, en donde un cliente puede hacer una petición al servidor, este la procesa y devuelve una respuesta generada dinámicamente, en este caso HTML, que es lo que estamos haciendo ahora. El protocolo HTTP, ¿sí? Que es el mecanismo de comunicación entre estas dos partes, soporta además que el cliente en esa solicitud pueda enviarle datos asociados, ¿sí? No solo la acción que quiere realizar, en este caso qué archivo quiere ir a buscar, sino que también puedo asociar datos y enviarle datos al servidor para que los procese o genere o haga diferentes cosas, ¿sí? El mecanismo natural para enviar datos desde un cliente a un servidor es el formulario HTML. Después vamos a ver que existen otros, pero esto es uno de los puntos de interacción más usados entre un usuario de un sitio web o una aplicación. Lo que permiten, ya lo vimos en Web 1, permiten al usuario introducir datos y enviarlos al servidor para que se procesen, ¿sí? O se almacenen. Ya vimos bastante formulario, no vamos a repasar demasiados formularios, pero sí vamos a entender cómo del lado del servidor podemos agarrar esos datos, ¿sí? Podemos agarrarlos, procesarlos y generar una respuesta. Entonces, analicemos un poquito mejor los formularios, ¿sí? Porque aparecen un par de atributos en el elemento formulario que tenemos que empezar a prestar atención. Por ahora nos vamos a olvidar de JavaScript, ¿sí? Vamos a hacer solamente procesamiento al lado del servidor, entonces no vamos a usar JavaScript para procesar el formulario, nada, lo vamos a enviar naturalmente. Entonces aparecen dos atributos que no lo estábamos usando en Web 1 prácticamente, pero son muy importantes en Web 2 y en lo que vamos a hacer con estos formularios, que es el atributo acción y el atributo método, ¿sí? El atributo método va a definir con qué método HTTP se envían esos datos. Ustedes ya vieron en Web 1 que hay varios métodos, ¿sí? Los usaron para interactuar con una API REST. Pero aparece este nuevo, la acción, que básicamente me está diciendo qué acción o qué archivo del servidor, a qué archivo le voy a mandar estos datos, ¿sí? Esos dos son muy importantes para poder del otro lado recibir esos datos, procesarlos y generar una respuesta. Vamos a agarrar un ejemplo rápido. Traje armado un formulario HTML básico, totalmente básico. Vamos a simular una especie de login, ¿sí? Simularlo, simplemente nos interesa enviar los datos y que el servidor haga algo. Este formulario está así lindo porque fui a Bootstrap, a la parte de formularios, me copié uno de por acá, ¿sí? Me copié el HTML y me lo traje acá, ¿sí? No hice más que eso. Analicemos un poquito este formulario. Tenemos el form, todavía me están faltando los dos atributos que les acabo de decir. Pero bueno, tenemos los inputs, ¿sí? Los dos inputs que necesitamos. Uno de tipo email para el usuario. Acá está mal esto, lo vamos a cambiar. Y uno de tipo password para introducir la clave. ¿Qué es importante? Muy importante cuando queremos mandar datos al servidor es que el input, aparte de tener la clase, el type y todo lo que necesitamos para el frontend, tenga asociado un buen nombre, ¿sí? Asociado a este elemento, a este input. Por ejemplo, acá me confundí y hice password, este sería email. ¿Bien? ¿Por qué este nombre? Este nombre es el que vamos a usar del otro lado cuando recibimos esa solicitud para buscar el dato que introdujo el usuario. Entonces es importantísimo empezar a ponerle nombres correctos. Le puedo poner cualquiera, sí, generalmente trato de ser coherente, ¿no? Si el formulario, si el input es un email, le pongo email. Pero bueno, son nombres que yo puedo elegir, ¿sí? Voy a poner email user. ¿Bien? Eh, elijamos buenos nombres para los formularios también. Y nada más, y después tenemos un botón, ¿sí? Que envía el formulario y que también vuelve a ser importante el tipo del botón, ¿sí? Tenemos varios tipos de los botones. Para enviar el formulario necesitamos que sea type submit. Esto automáticamente lo que va a hacer cuando apretemos el botón este, va a enviar todo este formulario a donde nosotros le digamos. ¿Está bien? Eso, bastante repaso de Web 1. ¿Qué nos falta en este formulario? Dos cosas, dije. ¿Dónde estoy? Acá. La acción, ¿sí? Que es a dónde se envían los datos del formulario, ¿sí? Y el método, ¿sí? ¿Con qué método HTTP
se van a enviar estos datos. Algo que no dije, estoy levantando este HTML desde localhost, obviamente, tengo el Apache prendido acá. Apache prendido, lo metí en la carpeta httdocs. Pero fíjense que es un HTML, ¿sí? Esto se puede hacer tranquilamente. Es un HTML, no es un PHP. Porque no necesitaba nada dinámico acá. Obviamente que lo que hace Apache cuando yo le pido este index, lo agarra y me lo devuelve tal cual. Pero bueno, vamos a definir a dónde quiero mandar este formulario. A qué archivo PHP le voy a mandar estos datos para que los procese. Entonces voy a inventar, a crear un archivo login.php. Y se lo voy a mandar. No existe, obviamente lo creo. No, acá. Login.php. Y por ahora voy a hacer un archivo PHP puro. ¿Sí? Para hacer un poco más sencillo. Capaz que al final le ponemos algo. Archivo PHP puro, abro tag de PHP y no lo cierro nunca. ¿Sí? Si no voy a mezclar HTML, que es lo que vamos a terminar haciendo, no mezclar. Si es un PHP puro, se abre y no se cierra más. Este archivo va a recibir el formulario, va a agarrar esos datos que envió el usuario, va a procesar y va a generar una respuesta. Esa va a ser la función de este archivito. Y ahí lo tengo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un eco. Hola. Así sencillo, punto y coma. ¿Sí? Por lo menos para ver si estamos enviando bien el formulario. Me vuelvo al index. La acción es login.php. Me voy acá. Refresco. Hola. ¿Sí? Ven que acá me fue a login.php. Y acá empezaron a aparecer un par de parámetros get, los que vimos la clase pasada, que ahora los vamos a repasar. Vamos a empezar a hablar de esto. Voy para atrás y vuelvo al formulario. Paso 1 ya está, tengo vinculados los dos archivos, ¿está bien? El HTML le va a mandar los datos a login.php. ¿Qué me falta? Definir el método con que se envían estos datos, get o post. ¿Sí? En principio, el método HTTP. Vamos a empezar por post. Vamos a volver a la slide y ver un poquito. ¿Sí? Son dos de los métodos más utilizados para enviar esta información. La diferencia principal es que la información que envía el usuario en uno de los métodos se codifica en la URL. ¿Sí? Va en el HTTP request, pero directamente en la URL. ¿Sí? Entonces el usuario va a terminar viendo esos parámetros, todos los inputs que tiene ese formulario, en la URL. ¿Sí? Primera diferencia. El método post no, se envían esos datos, pero están enviados a través del body del request. ¿Se acuerdan que en Web 1 cuando mandamos a la API metíamos algo en el body? Bueno, esto es lo mismo. Envía automáticamente esos datos en el body. No hacemos nada, ¿sí? Lo va a enviar directamente el browser. El browser se va a encargar de meterlos en el body y enviarlos. ¿Bien? Primera diferencia. ¿Cuándo usar uno u otro? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo general, salvo casos puntuales, para enviar mucha información que el usuario necesita introducir, usamos el método post. No nos interesa que esté en la URL, nos parece bien ocultarlo, pero también se puede hacer por get. Así que yo voy a empezar mandando estos datos por post. ¿Sí? Vamos de vuelta acá. Voy a refrescar, van a ver que yo ahora pongo datos. Bueno, funcionan las validaciones HTML, porque está bien hecho. Justo le había puesto type email a esto, así que hasta que no ponga algo del tipo mail. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner bien acá. No puedo mandarlo. Listo. Ahí lo mandé. Acá me va a pedir que cambie la contraseña porque entiende el browser que puse una contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5. No le demos bola. Pongo nunca, listo. Bien, me llegó. Ven que me llevó a login.php. Me mandó los datos por el body. No lo estoy viendo acá. ¿Sí? No aparecen acá. Pero en ese request fueron. Entonces ahora tenemos que en este lado del servidor, en el login PHP, tratar de agarrar esos datos que introdujo el usuario. ¿Sí? Acá. Entonces acá lo que voy a hacer, voy a borrar este eco y voy a decir, bueno, agarro los datos que vienen en el request. ¿Sí? ¿Cómo se agarran esos datos? Es muy sencillo, pero por eso insistimos mucho en las primeras clases con los arreglos asociativos. Lo que hace PHP, y es una particularidad de PHP, cada lenguaje lo hará distinto, es asociar esos datos que vienen en el request, todos, y que en este caso son dos. Yo estoy mandando
input email y input password, ¿sí? Son dos parámetros que estoy mandando por post. Lo que hace PHP es automáticamente meter todos esos parámetros en un arreglo asociativo. ¿Bien? Dependiendo si lo mandé por post, por get o el método que sea. Lo que nos va a generar HTTP son dos arreglos asociativos, ¿sí? Propios de PHP, pesos-get y pesos-post. ¿Sí? Con esto recupero los datos enviados por cada método. Y no es más que un arreglo común asociativo, ¿sí? En donde cada índice, acá ya está el ejemplo, en donde cada elemento de este arreglo asociativo es el nombre del parámetro que usamos en el formulario. Veamos este ejemplo chiquitito. Tengo lo mismo, un formulario que pide nombre y edad. ¿Sí? Dos inputs, nombre y edad. Y el botoncito Submit. Name nombre, pesos-get, accedo a la posición nombre. ¿Sí? Asociativo este arreglo. ¿Sí? Y la guardo en una variable. Lo mismo con la edad. Edad, get edad, y la guardo en una variable. Con esto, ¿sí? Voy a poder acceder a los datos que envió el usuario en ese post. Vamos a dejar estas validaciones un poquito más para adelante, que son súper importantes. Vamos a centrarnos en esto. Entonces, usando este arreglo asociativo, voy a tratar de, en mi PHP, agarrar estos datos. Entonces, lo primero, lo más importante es saber con qué método espero esos datos. Tengo que saberlo, no puedo adivinarlo, ¿sí? Yo sé que los voy a mandar por post. Bárbaro. Porque acá dice post, ¿no? Esto a veces es lo mismo, pero conviene ponerlo en mayúscula. Y acá los agarro. Entonces, ¿cómo es el arreglo asociativo donde tengo los parámetros enviados por post? Pesos-posts, con mayúscula. ¿Sí? Y busco el elemento que yo quiero. En este caso, email. ¿Está bien? Esto es importantísimo. Name, email, name, password. Esto es lo que me importa. Entonces acá pongo email, con minúscula. Y esto lo voy a guardar en una variable. Email se vuelve post email. Pesos password se vuelve pesos guión, perdón, pesos guión post password minúsculo. Y acá vamos a hacer un eco. Vamos a poner hola pesos email. Vamos a poner eso, después hacemos algo más. Recupero los datos que envió el usuario, el cliente, a través del post. Los recupero y después empiezo a procesar y hago lo que quiero, ¿está bien? Cualquier cosa puedo hacer. La idea es mandar los datos, agarrarlos y después vemos qué hacemos. Vamos a probarlo. Vamos a hacer así. Si nos queda esto ahí. Voy para atrás. Esto me está molestando mucho. ¿Cómo lo puedo sacar? No tengo que ir nunca a este sitio. Gracias. Undefined index password me pone. Así que ya tengo un error. Pero acá me puso holafranco@gmail. Así que el email lo agarró. Undefined index password. Escribí mal algo, ¿no? Puse password acá. Y acá dice password. Password. ¿Sí? Obviamente acá comete un error de tipeo. Ahí está. Vamos para atrás. De vuelta. Poner cualquier password. Y ahí aparece. Hola franco@gmail. ¿Sí? Pude recuperar el dato. Lo más probable es que el password también esté recuperado. Así vamos a imprimirlo por acá. Estas cosas obvio que no se tienen que hacer. Pero para que veamos que el password lo agarre bien. Vamos para atrás. Lo mando de vuelta. Y ahí apareció mi password. Bien, sigamos un poquito. Pudimos enviar entonces un formulario al servidor, agarrar esos datos y empezar a hacer algún tipo de procesamiento. Nada, un ejemplo con dos inputs, podríamos hacer un formulario enorme, con selects, con radio buttons, lo que sea. Todo se empieza a manejar de la misma forma.
elijo un método, en este caso post, elijo una acción, a dónde voy a mandar los dos datos, y del otro lado los agarro uno por uno y empiezo a procesar. ¿Qué pasaría si yo hubiese mandado este mismo formulario por get? ¿Sí? Cambio el método acá, ahora es get. Entonces lo que me obliga a cambiar acá es el arreglo asociativo que uso. Ya no existe post, existe get. Existe get. Y después es más o menos lo mismo. Más o menos no, es lo mismo. Refresco. Y lo mando. Llego, agarro los datos y paso lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, cuando los mando por get, me agregan la URL esos dos parámetros que yo estoy enviando en el formulario. ¿Sí? Me los agrega. Lo que ya estamos viendo que me agregue el parámetro password acá es bastante inseguro, ¿no? No es un buen método get para enviar datos confidenciales como una contraseña. Pero lo voy a volver a post y listo. Uno después, depende de la situación, elegirá hacerlo por post o por get. Vamos a volverlo a post. Así nos quedan dando. Bien. Hacemos un poco en las slides. Está el ejemplo parecido con usuario y edad, hecho con post y con get. Bueno, acá pedí hacer un ejercicio, yo hice otro, hice un formulario de login, vamos a seguirlo. Y por último muestra que existe este otro arreglo asociativo que se llama request, que lo que hace es combina todo el contenido de post y get. ¿Sí? Y es una forma de obtener los datos que vienen por formulario cuando o no sé por dónde me van a venir, o me pueden venir por post o por get, ¿sí? Puede darse esa situación. O cuando a veces espero por ambos, espero algunos datos por get y otro por post, uso request, ¿sí? Y reemplazo ese arreglo asociativo. Entonces en vez de post, uso el tercer arreglo asociativo de PHP que se llama request. Y todo sigue funcionando igual. Vamos a probarlo. Atenti que no es que yo acá cambie el método sigue siendo el mismo. Lo que hace este arreglo asociativo combina todo lo que viene por post y por get. Lo combina en un mismo arreglo. Pruebo. Ven que me lo mandó normal por post porque no me agregó nada acá y todo anduvo bien. Mi recomendación es que si yo sé el método, uso el método que me va a venir. Que yo sé, ¿no? Si sé que me lo van a mandar siempre por post, uso post. ¿Sí? Si sé que va a venir por get, uso get. Pero si sé alguna de estas situaciones que comento, usamos request y está bien usado. Ahora vamos a hablar un poquito de las variaciones. Y por último, recordar, que lo hicimos ya en la clase pasada, que yo puedo enviarle parámetros al servidor no solo con un formulario, sino en la misma URL asociada ya puedo escribir mis parámetros get, uno o dos, los que quiera, y enviarle datos al servidor sin necesidad de un formulario. Esto último, ¿sí? La generación de links para armar URLs dinámicas, se usa un montón, se conocen como query string y se pueden usar sin el formulario. Acá hay algunos ejemplos. Hicimos en el diario alguno más, en el práctico lo están haciendo. Y es simplemente escribir la URL, generarla con los parámetros ya en ese string. Puedo usar uno o puedo usar varios. ¿Está bien? Esto lo vamos a usar mucho también en la materia, muchísimo. Por ahora no vamos a entrar en los formularios. Entonces la pregunta rápida, si estuviesen ahí, me la van a contestar enseguida, sería ¿qué método usarían para enviar una contraseña? Que es lo que estoy haciendo. Ya lo dijimos, obviamente voy a usar post porque necesito que esos datos que yo estoy enviando no se vean en la URL. ¿Sí? Que se queden ocultos y el servidor los agarre y los procese. Acá les queda una guía en la slide. Si no saben cuál usar, si están indecisos, acá hay una pequeña guía que te va guiando, te va haciendo algunas preguntas, ¿sí? Y te puede llegar a determinar el método que necesitas. Generalmente es bastante intuitivo, ¿sí? Formularios grandes, de muchos datos de usuarios, que no me interesa que estén en la URL, los mando por post, siempre. Bueno, hablemos un poquito de esas validaciones que pasé por arriba, ¿no? Es normal y necesario que el backend, ¿sí? Que es el encargado de recibir datos y procesarlos, empiece a validar los datos que envía el cliente, ¿sí?
por varias razones, sobre todo por seguridad, para no generar errores, porque como eso es manipulable, el usuario puede cambiar, puede acceder a links escribiendo la URL a mano, un montón de situaciones, se pueden dar escenarios en donde no se envíen bien esos datos, por más que yo ponga reglas HTML en el formulario, que sean required y lo que sea. Hay un montón de situaciones en donde se pueden generar esas solicitudes del cliente sin los datos necesarios. Y si yo siempre asumo que vienen esos datos, puedo empezar a generar errores. Entonces, algo muy normal y que vamos a ver más adelante en más profundidad es la validación de datos de entrada de esa solicitud que estoy enviando al servidor. ¿Sí? Tan simple como si quiero usar un dato que viene desde el cliente con algún método, ¿sí? En este caso con request o post o lo que sea. Antes de usarlos debería preguntar si existen, si están seteados, si realmente los mandó. ¿Bien? Si existen, hago lo que tengo que hacer, mi camino normal. Si no existen, genero alguna acción alternativa. O informo un error, o tomo un valor por defecto, ¿sí? Que si no tiene yo uso esto. Bueno, la situación es un montón, pero lo que importa es la decisión de saber si vienen. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a esto. En estos ejemplitos estaban. Yo acá todavía no lo había hecho. Acá tengo el formulario chiquito que habíamos hecho. Y yo voy a mandar el formulario de vuelta por post y todo bien, ¿sí? Anduvo. ¿Qué pasa si a esta URL agarro y le pongo enter? Aprieto enter acá. Entro derecho, sin enviar el formulario. Voy y escribo la URL, ¿sí? O le doy enter o vengo acá y escribo login.php. ¿Sí? Se hace la solicitud al servidor, pero va sin datos asociados. Cuando yo quiero agarrarlos acá, me da un error. ¿Sí? Entonces me apareció unos errores por acá arriba y me pone hola y no imprime nada. Entonces yo necesito validar esta entrada siempre, porque el usuario puede hacer estas cosas, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Muy fácil, pongo un if. No es más que eso. ¿Sí? Entonces, antes de agarrarlos, voy a validar datos de entrada. ¿Sí? Entonces voy a hacer un if, básicamente. ¿Qué pongo en el if? Bueno, PHP tiene algunos métodos para validar, sencillos. Pero básicamente tengo que preguntar si el parámetro vino. Tengo dos funciones de PHP para hacerlo. Una es empty y otra es isSet. ¿Sí? isSet quiere decir está seteado. A mí me gusta usar más empty porque lo que me asegura el empty es que aparte de que esté seteado es que tenga algún valor. Porque a veces puedo mandar un dato, puedo mandar el parámetro email, por ejemplo, pero que esté vacío. Si lo puedo mandar con un string vacío o lo que sea. Pero también van a ver que se usa mucho isEt a veces, ¿sí? Eso lo van a ir viendo ustedes de acuerdo a lo que necesitan. Yo lo voy a hacer con empty, por ejemplo. En las slides les queda un ejemplo de el isEt. Entonces lo que voy a preguntar es, si está vacío, ¿sí? Si está vacío, y en post email, para que no llegue a tratar de agarrarlo cuando no existe, si está vacío, lo que puedo hacer acá es echo un cartelito, por ejemplo. Vamos a hacer un P, sí, un párrafo, diciendo debe completar todos los datos. Y lo que puedo hacer acá, si quisiera, puedo hacer un else, y si no está vacío, hacer todo esto. ¿Bien? Podría poner acá esto. Entonces tomo un camino u otro, dependiendo si tengo todos completos los datos de entrada. Estoy grabando bien. ¿Dónde me quedé? Acá. Vamos a probar esto. Ahora, ven, le doy enter de vuelta sin mandar los datos y me dice debe completar los datos. No intentó venir por acá. ¿Sí? La verdad yo estoy usando dos datos, así que yo diría si está vacío, post o está vacío, empty, ¿cuál es el otro? Pesos post password. ¿Sí? Cualquiera de los dos que yo deje sin enviar, me tiene que aparecer este cartel en vez de tratar de procesarlo.
Vamos de vuelta acá. Doy Enter. ¿Sí? Y nunca me quiere avanzar. Voy a probarlo desde el formulario. Voy a mandar los dos datos para que ande. Y ahí anduvo. Están los dos datos. Anduvo. A ver si dejo el password vacío. Debe completar todos los datos. ¿Está bien? ¿Qué se puede hacer para no tener a veces este if, else y esas cosas? Las validaciones por ahora. Después vamos a aprender algún método por ahí con excepciones y alguna otra cosa. Lo que podemos hacer es simplemente ir por una rama del if, ¿sí? Para no anidar todo. A veces quedan códigos muy anidados. Imprimo el cartel y acá ponemos un return, ¿sí? Solito, o a veces se pueden usar un die, ¿sí? No es la mejor práctica, pero para empezar nos sirve. Entonces corto la ejecución de este programa. Entonces nos va a quedar un código un poco más seguible y nos aseguramos que si no mandó los datos, no sigo. Te muestro el cartel y no sigo. Entonces después sigo escribiendo mi script para abajo como lo venía haciendo antes. Ven que funciona igual, ¿no? Voy para atrás, le agrego el password y anda, ¿sí? Entonces esto es un proceso de validación que lo vamos a empezar a hacer y mucho. Es importantísimo que como backend, ¿sí? Como backender, que van a empezar a programar sus propios backend, validen todos los datos que envía el usuario antes de comenzar a procesarlos. Bien, ya tenemos el formulario enviado, ¿sí? Con los dos datos. Ya validamos la entrada, ya agarramos los datos y ahora podríamos hacer algo. ¿Qué puse yo? Echo o la email y listo. Bueno, pero acá vamos a empezar a procesar y hacer lo que realmente queremos. ¿Qué deberíamos hacer acá? Loguear al usuario. Loguear al usuario lo vamos a ver en 2 o 3 semanas o más, ¿sí? Entonces ahora vamos a simular eso. Vamos a decir if password es igual a 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Esto no se hace. Vamos a poner no hagan esto en sus casas. Es una simulación de verificar si el usuario introdujo bien la contraseña. Esto no se hace, ¿no? Pero bueno, nos va a servir para hacer esto. Para decir echo, vamos a poner un P. Bienvenido pesos email, por ejemplo. Y si no, vamos a poner un P de vuelta, un echo. Usuario inválido, por ejemplo. Y acá lo mismo. Como para terminar de entender que este login.php procesa esos datos de entrada y hará algo, ¿está bien? Simplemente eso. Vamos a probarlo para que nos quede completo. Y listo. F5, mando Franco Gmail con una contraseña que está mal. Usuario inválido. Bueno, voy para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ya, en teoría, esté logueado. Bien, esta es la primera parte de formularios. Pero es lo básico que necesitamos saber y después dependerá de lo que tienen que hacer. Muchos se están preguntando seguramente qué pasa con todo lo que aprendimos de JavaScript para enviar formularios. Es compatible y ahora en un segundo video vamos a ver cómo podemos mezclar esto y usar un poquito de JavaScript para enviar los datos y hacer una especie de partial render, un contenido más tipo client-side rendering del otro lado. Pero la base es esta. La base es tratar de hacer una solicitud HTTP. Vamos a volver a las slides. Y voy a ver si no me quedó nada. No, acá ya llega el ejercicio. Tratar de hacer una solicitud al servidor, ¿sí? Y enviar datos asociados con algún método, ¿sí? Ya sea así como lo acabo de hacer o ahora en el segundo video con JavaScript, ¿sí? Y mandando esos datos por JavaScript. Pero en definitiva lo que pasa atrás es lo mismo, es una solicitud HTTP que tiene datos asociados, el servidor las agarra y las va a trabajar, ¿sí? Eso es la base de todo lo que vamos a hacer en esta materia. Vamos a laburar mucho enviando datos desde formularios, ¿bien? Agarrarlos del otro lado, procesarlos, meterlos en la base de datos, validar entradas, validar usuarios, loguear. ¿Sí? Vamos a laburar mucho con esto. Así que por eso yo insistía el otro día que es importante que este tema quede bien cerrado, lo aprendan bien
y se pongan a hacer el práctico uno que tiene mucho laburo de formularios. Tiene mucho laburo, ¿sí? Para distintas cosas ustedes van a tener que agarrar datos, validarlos y hacer algún procesamiento.